es un honor que ustedes puedan participar de esta conferencia y bueno, es un tema es muy interesante, ya que en este tema, pues, vamos a estudiar de dónde venimos, o sea, por qué esta astrología esotérica, bueno, rige nuestra vida. Primero que todo, pues, vamos a ver que, bueno, para los que hay muchas personas que están conectadas, que me distinguen, pero hay otras que no. Entonces, primero que todo, mi nombre es Marta Rubia Cero, soy instructora gnóstica del Instituto Gnosis Italia, o AGAK, que es una organización sin ánimo de lucro basada en las enseñanzas gnósticas legadas por el venerable maestro Samael en la segunda mitad del siglo XX. Forma parte de una federación gnóstica internacional formada por el venerable maestro Laxmi Daimon, que está presente en más de 30 países del mundo, especialmente en América Latina, sobre todo en Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, y también está presente en países como Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Paraguay, Uruguay, España, Francia, Australia, y desde donde estamos transmitiendo, que es desde aquí, desde el país de Italia. Entre nosotros, digamos, aquí en Italia tenemos 3 sedes, y esas 3 sedes, hay una que está en la ciudad de Roma, otra que está en la ciudad de Turín o Torino, y aquí en la ciudad de Bolonia, donde nosotros dictamos cursos permanentes. Y bueno, hoy es en el tema que vamos a estudiar, pues es un tema de motivación para que nosotros nos adentremos en todo lo que es los misterios que rigen la vida del ser humano, y que, bueno, por factores sociales a veces nosotros no los conocemos. Entonces, aquí en la parte de arriba ustedes pueden ver nuestro Instituto Gnosis Italia. También pues vamos a dejarles los enlaces para que, bueno, puedan acceder a las páginas y a todo lo que hacemos nosotros como instituto. Bueno, hoy vamos a estudiar el contenido es la astrología para el despertar de la conciencia, los logos planetarios y el estudio psicológico de los 12 signos. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Por qué se dice que es esotérica, astrología esotérica? Es astrología esotérica porque va más allá de la parte material. Nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, digamos que solo vemos lo que nos enseñan nuestros padres, lo que nos enseñan la sociedad, lo que aprendemos en la escuela, pero pues nadie, digamos, que busca estudiar esa parte interna. Es esotérica porque se refiere a que es interna, es algo oculto, es algo que está mucho más allá de todo lo material. Entonces, pues nosotros vamos a ver, vamos a arrancar hablando de la creación, ¿sí? Porque pues para ver nosotros, la humanidad, de todas maneras, a través de los tiempos y a través de los siglos, siempre ha tratado de plasmar a través de muchas obras, a través de la música, a través del teatro, a través de, bueno, muchas formas. Han habido inquietos que buscan el origen del hombre. Y en ese origen, pues entonces lo han plasmado. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una pintura de Michelangelo, que es la creación de Adán. Entonces, no solamente, digamos que en la parte cristiana están plasmadas estos misterios, sino que también está, bueno, representada en otras obras, pero y en todas partes del mundo, pero pues hoy vamos a estudiar
en especial esta obra. En esta obra pues nosotros vemos como una representación de lo que es Dios o lo que es la divinidad y el ser humano. Eh, lo pintan como, o Michelangelo se expresa aquí, o sea, casi que se tocan, pero no lo hacen, porque ahí hay un misterio, o sea, hay algo que lo que separa al hombre de Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar hoy en este tema. Entonces, bueno, hay que ver que en esta pintura o en el Génesis o en toda la historia de la creación del hombre, nosotros vemos de que se dice que Dios hizo al hombre a semejanza de él. Y es por eso también él se aparece con una figura humana. Pero esa semejanza, el hijo se parece al padre. Y el hijo se parece al padre porque él le hereda una genética, ¿sí? El hombre fue creado por Dios y le hereda algo que se llama la genética espiritual. Nosotros tenemos una genética humana y esa genética humana, pues nosotros sabemos de que nos parecemos más a veces al papá o nos parecemos a veces más a la mamá o a veces al tío, al abuelo, ¿sí? Porque digamos que esa hace parte de la genética biológica, pero también tenemos una genética espiritual y esa genética espiritual es la que nos hereda nuestro Padre, ¿sí? Nuestro Padre que está en los cielos, que en este caso vendría a ser Dios. Hay personas que dicen que, bueno, que no creen en Dios, pero digamos que sí creen en un ser superior, en el absoluto, bueno, otras personas lo llaman extraterrestre, pero todos coincidimos de que hay una fuerza superior. Hoy quisimos representar esa fuerza superior con esta pintura de Michelangelo, que vendría a ser, digamos, bueno, para que entendamos de que tenemos una genética espiritual y que el ser magnífico, macro que nos creó, pues tiene una conciencia y esa conciencia se la hereda al ser humano. Pero entonces vamos a ver que después vamos a ver otra obra, porque resulta que el ser humano, eh, a él se le olvida o pierde el norte del por qué, digamos, se le olvida que trae una genética espiritual. Y eso tiene una causa, eso tiene una razón. Entonces nosotros vemos aquí una segunda pintura, también de Michelangelo, que es la caída y la expulsión del jardín del Edén. Entonces en esta pintura está representado, como ustedes ven ahí, está Adán, Eva y la serpiente tentadora. Entonces, esto es todo lo que está en las pinturas, en la Biblia, en los libros sagrados, en el libro de los Vedas, en el libro de bueno, en todos los libros antiguos. Eh, está escrito con simbología, ¿sí? O sea, no es algo que uno deba interpretar, digamos, como literalmente, así como dice, sino que todo tiene una simbología. Entonces nosotros vamos a estudiar es la simbología de estas obras. Entonces en esta obra nosotros vemos cómo al ser humano se le olvidó que tenía una genética, o sea, él primero que todo, él reinaba en el paraíso. Cuando esotéricamente hablando, cuando él está en el paraíso, se refiere a que él tenía la conciencia despierta, porque uno de los objetivos de este tema, de que nosotros estudiemos eh, eh, la genética, perdón, la astrología esotérica, es para que nosotros despertemos conciencia, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, cuando nuestro Padre o ahí en esa creación, Él nos hizo con una conciencia y esa conciencia está representada aquí en esta obra en lo que es el paraíso. El paraíso es esa conciencia despierta donde el hombre y la mujer tenían muchas facultades despiertas. Y bueno, como estamos hablando de que esta pintura también es una alegoría,
nosotros podemos ver que Adán y Eva no solamente era un hombre y una mujer, sino que era una raza completa. Eso es lo que, digamos, no aparece en los libros sagrados, que es la parte esotérica o lo que en realidad se sucede, sino se muestra de una forma simbólica. Entonces, en este caso, Adán y Eva eran esa raza de hombres y de mujeres que vivían en el paraíso porque tenían una conciencia, tenían conciencia despierta. Y podían ver, por ejemplo, que dentro de la naturaleza no existe solamente este plano de 3 dimensiones, de largo, ancho y alto, sino que existían muchas más dimensiones. ¿Sí? Que, por ejemplo, ver que este planeta tiene 7 dimensiones, o lo que comúnmente se conoce como cielos. También podrían ver las capas anteriores de la Tierra, la humanidad, esa humanidad de hombres y mujeres. Se conocía todos los misterios de la vida y de la muerte, se veían por ejemplo, los elementales de las plantas, bueno, había una conciencia despierta, pero todos esos atributos de la conciencia se perdieron debido a la caída edénica, como lo representa acá, que vendría a ser esa tentación. Entonces el hombre empezó con la caída edénica, lo que sucede es que él empieza a desconocer su origen. El origen de él ya vimos que su origen es divino, pero él empieza a desconocer a su padre porque se enamora, o sea, una de las características de la caída edénica es que él se enamora de las cosas materiales que ve aquí en este mundo físico. Entonces, eso hace que él vaya perdiendo la capacidad o todas sus capacidades, porque son capacidades natas que trae el ser humano, pero pierde esas capacidades en el momento de la caída. La caída tiene una representación simbólica y se dice que, bueno, aquí nosotros vemos que esa serpiente le ofrece a Eva un fruto. Y precisamente ese fruto, ella lo acepta, lo prueba, a ver que el tentador le dice que si come de ese fruto, ella será igual que Dios. Entonces ella decide probar el fruto y se lo da a probar a su marido, ve que es bueno y entonces viene la caída edénica. Entonces, literalmente en las escrituras dice que el hombre y la mujer en ese momento se vieron desnudos. ¿Por qué antes no se habían visto desnudos? Porque resulta que ahí conocieron la ciencia del bien y la ciencia del mal. La manzana representa la sexualidad. Entonces, el pecado. Martica, Marta silenció el micrófono. ¿Ya? Sí, Listo. bien, ya. Ok, gracias, pero ni siquiera lo había tocado. ¿La proyección se ve bien? Sí, Sí, se ve bien. Bueno, entonces, es que aquí no me aparece bien. si pone en la parte alta, a mano izquierda, donde dice dall'inizio, empieza, se ve más grande. Hola. ¿Ya? Sí. Bueno. Entonces, continuamos. Entonces, aquí estábamos viendo lo de la caída edénica, ¿cierto? Que tiene que ver con esa transgresión. La transgresión en verdad es una transgresión sexual, ¿sí? Es de tipo sexual. La manzana representa la suprasexualidad y haber violado la ley hace de que ese hombre y esa mujer pues salgan del paraíso. Ya vamos a ver en otras láminas más adelante en qué consiste esa transgresión sexual. Bueno, entonces,
pero ahora no me deja pasarla. Regalen es que... ya. Listo. Entonces, bueno, entonces vamos a estudiar esta lámina. En esta lámina nosotros podemos ver cómo aparece, digamos, ya lo que es la transgresión. Entonces nosotros vamos a ver que el hecho de que o esa humanidad, digamos que nos representa la humanidad actual. Y entonces, la salida del Edén fue por la fornicación, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que en las escrituras, en la Biblia dice, en el Levítico 15, que todo hombre que tenga emisión de semen será inmundo hasta la noche, y todo lo que tocare será inmundo, y será inmundo hasta la noche. Entonces, ahí está hablando precisamente de esa transgresión sexual que hubo allá cuando estaba en el Edén, que representa esa manzana. Entonces, la transgresión sexual es la fornicación. La fornicación es la pérdida de la energía sexual o comúnmente conocida como la eyaculación. O sea, el varón y la mujer se unen sexualmente. Antiguamente, en los antiguos templos, no se derramaba la energía sexual, en este caso el semen. Entonces, en esa época, tampoco se hacía y solo se escapó por medio de peticiones, de oraciones, si se quería hacer la procreación, solo se escapaba un esperma para poder hacer esa creación. Entonces, cuando viene cuando viene la transgresión sexual, ya abrimos un poquito más la diapositiva, espérame a ver. Ahí se ve mejor. Bueno. Los 7 pecados capitales. Entonces ahí por esa transgresión aparece lo que es, digamos, el dolor. Al varón, cuando ellos se ven desnudos, aparece la presencia del Creador y le dice a Adán, ¿verdad? Le dice que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, y a la mujer le dice que parirá a sus hijos con dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que desde ese momento apareció el dolor en la humanidad. Cuando aparece el dolor en la humanidad, aparecen los 7 pecados capitales, ¿sí? Apareció el dolor y se manifiestan en lo que conocemos como la lujuria, el orgullo, la ira, la codicia, la envidia, la pereza y la gula. Entonces, la lujuria. La lujuria es una... esos 7 pecados capitales tienen una característica, y la característica de ellos es que son los excesos, ¿sí? Entonces, nosotros acabamos de hablar de lo que fue la caída edénica, que está relacionado directamente con la cabeza de la legión de la lujuria, que la lujuria tiene muchas expresiones. Entonces, una es la fornicación, los excesos sexuales, la morbosidad, la pederastia, bueno, todo lo que tiene que ver con los excesos sexuales. Y eso pues va en contra de lo que es, digamos, como hablábamos al principio, desconocemos, o sea, esos 7 pecados capitales se manifiestan ya acá en el plano físico, haciendo que nosotros desconozcamos totalmente, digamos, quién fue el que nos creó, o que el ser humano es de origen divino. Entonces, el elemento de la lujuria es la parte, digamos, negativa, pero todo negativo tiene su parte positiva. Entonces, la parte positiva en este caso vendría a ser el amor y la sexualidad amorosa. O sea, en ningún momento el gnosticismo universal está en contra de la sexualidad. Al contrario, para nosotros la sexualidad es sagrada. La sexualidad es el origen de la creación.
Desde esa misma creación viene ese connubio de esas fuerzas divinas positivas y negativas para que surgiera la creación. Entonces, la sexualidad para nosotros es supremamente sagrada. Entonces, tenemos como segundo elemento de la caída, ya nació también algo que se llama el orgullo. El orgullo es un elemento que tiene que ver con creerse como más que las demás, ¿cierto? O sea, el orgullo es un elemento que tiene muchos complejos. Hay personas que tienen un complejo de superioridad haciendo sentir mal a las demás, creyendo que, bueno, él es superior. O por lo contrario, el orgullo también se manifiesta en nosotros, porque pues precisamente el estudio de esta conferencia es para que nosotros entendamos de que estos elementos y que están dentro de nosotros y que, bueno, la idea es que nosotros veamos de que eso nació, de que eso apareció, pero que para poder retornar al Padre, pues nosotros tenemos que hacer un trabajo de tipo interno, un trabajo de tipo superior para que nosotros podamos regresar de donde salimos. Entonces, el orgullo está representado en eso, en que hay personas que se creen más que los demás o menos que los demás. Y también se expresa también en la vanidad, o sea, cada una de las, se llaman cabezas de legión porque tienen miles de agregados psicológicos, o sea, no es uno solo, sino se llama cabeza precisamente porque si nosotros lo comparamos con un cuerpo, por ejemplo, el cuerpo, la cabeza, pero tiene muchas extensiones, muchos órganos, muchos átomos, así sucede igualmente con las cabezas de legión. Entonces, la cabeza de legión es porque es digamos, la que dirige toda una legión, en este caso de átomos negativos dentro de la persona. La ira. La ira es ese elemento que tiene que ver con la violencia, ¿sí? O sea, generalmente la ira se expresa, nosotros vemos que una persona puede llegar en un momento de ira de quitarle la vida a otra, solamente porque entró en un estado que no le gustó que le dijeron o que muchas personas que pareciera que no matan una mosca, pues realmente pueden manifestar esos elementos tan terriblemente negativos. Ahora, tenemos también la parte positiva, que es la serenidad y la paciencia, que es digamos, nuestra naturaleza. O sea, nuestra naturaleza son los valores, lo opuesto a los 7 pecados capitales. En la lujuria, pues veíamos que es esa sexualidad amorosa, esa suprasexualidad. En el orgullo, pues es la humildad, o sea, es tener esa capacidad de servirle a todo el mundo, de amar a todo el mundo sin distinción, de servir, porque nosotros como seres humanos vinimos a un planeta a servir. Pero bueno, todo eso son valores natos de la esencia, de la conciencia de nuestro creador, pero pues que nosotros lamentablemente pues lo hemos perdido. También tenemos el pecado capital de la envidia, que la envidia pues es nuestra sociedad, pues nosotros vemos que está muy arraigado porque tiene que ver mucho con la competencia, con sobresalir, o sea, la competencia. Todo el mundo quiere competir, quiere ser el mejor, quiere pasar por encima de los demás, o sea, con tal de sobresalir todo el tiempo. Y pues la parte contraria es la alegría por el bien ajeno, o sea, nosotros vemos que la alegría por el bien ajeno, eso casi ya no pasa hoy en día, o sea, siempre se está envidiando el mejor carro, o sea, si una persona se compra el último celular, entonces todo el mundo se va a comprar el último celular, porque se ha enseñado desde pequeños a los niños y a la sociedad y a toda la humanidad
a competir, a ser mejor que los demás, y que cuando alguien está teniendo un triunfo en la vida, entonces eso se ve como algo malo, ¿sí? Entonces, no, en este caso el valor nato de la esencia o de la conciencia vendría a ser la alegría por el bien ajeno. La cabeza capital de la pereza. Este pecado capital tiene que ver con el exceso de, pues la palabra lo dice, ¿no? Por ejemplo, de reposo, ¿sí? Nosotros vemos de que hay personas que físicamente no se preparan porque tienen una pereza mental, porque sencillamente hay una pesadez de hacer las cosas. Entonces, nosotros, eso se manifiesta en todos nosotros, y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar. Y para eliminar la pereza, pues tiene que aparecer lo contrario, que en este caso vendría a ser el dinamismo, la eficacia, la movilidad, la diligencia. Y tenemos el otro pecado capital, que es la gula. La gula, bueno, tiene que ver con los excesos también, pero en este caso, pues nosotros sabemos que son esos excesos del alimento, y pues que hacen que nosotros hasta dañemos nuestra salud. Pero debemos trabajar en conquistar los valores perdidos, que en este caso vendría a ser el equilibrio y la templanza. Entonces nosotros aquí vemos, bueno, esos 7 pecados capitales con todos sus hijos, con todas sus ramas, con todos sus átomos, con todas sus ramificaciones, nosotros vemos de que están representados también en la mitología, y se le han denominado, el gnosticismo universal le denomina como el ego, el mí mismo, el sí mismo, se le denomina. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, aquí que ese trabajo es el que nosotros debemos emprender, porque dentro de nosotros hay una conciencia, una esencia, una genética de tipo espiritual de la gran conciencia universal, que en este caso vendría a ser nuestro Padre. Y nosotros tenemos que volver a ese paraíso, a ese hombre primigenio, a ese hombre real de conciencia despierta, que podía percibir todas las verdades del mundo y de los otros mundos, del universo, de las galaxias. Entonces, aquí nosotros vemos que dice el despertar de la conciencia en la mitología. En la mitología nosotros vemos el mito de Prometeo, ¿sí? De Prometeo, que se robó el fuego para entregárselo a la humanidad. También vemos el Teseo y el Minotauro, todos representando, digamos, esa parte divina y esa parte, digamos, egoica, o esa naturaleza inferior, o esa naturaleza materialista. Nosotros vemos a Perseo y a Medusa, por ejemplo, a David y Goliat, a Caín y Abel. Bueno, aquí no está escrito, pero Caín y Abel también es una representación de, digamos, de ese ego y de esa, digamos, esa parte divina de la conciencia, pero siempre están esas, digamos, en la mitología presentes estas dos fuerzas. Entonces, en la astrología como herramienta para el despertar de la conciencia, la astrología es una de las numerosas ciencias esotéricas que nos ayudan en el autoconocimiento, así como la psicología, la cábala, la numerología, la medicina y la antropología. La astrología pues está directamente relacionada con nosotros, porque en el momento de nacer, pues nosotros todos sabemos de que justo en ese momento hay un planeta que se hace presente, o mejor, un conjunto de planetas que se hacen presentes, y que ellos actúan directamente en esa creación o en esa criatura que en ese momento viene a la vida. Bien, ahora entonces vamos a ver lo que es la astrología a lo largo de la historia.
nosotros vemos de que la astrología no es algo que es de ahora, o sea, la astrología es milenaria, la han estudiado las grandes culturas como hasta lo mismo que el gnosticismo universal. El gnosticismo universal también ha sido estudiado a través de los siglos, desde que, bueno, prácticamente desde que apareció el hombre. Entonces, en el antiguo Egipto, hace más de 5.000 años, nosotros vemos que ya existían o se estudiaba esos signos zodiacales, esos planetas, esas estrellas que tenían directamente relación con el despertar de la conciencia de la persona o con esa vuelta a ese paraíso, al seno de nuestro Padre nuevamente. Aquí tenemos en una sinagoga judía en el siglo V, que también pues están representados esos 12 signos zodiacales. En la astrología, bueno, aquí queremos hablar un poquito de que la astrología estaba de la mano con la astronomía, ¿no? Sino que, bueno, siempre por conveniencias de manejos políticos, religiosos, económicos, digamos que siempre a través de los tiempos se ha tergiversado las enseñanzas del ser humano, ¿sí? Y dentro de esas tergiversaciones o de esas mutilaciones es donde se separa la astronomía de la astrología, porque hay personas que piensan que la astrología es algo negativo, o sea, que es algo que solamente lo estudian las personas que son brujas, las personas que, bueno, que digamos, se dedican como a temas que son como hechicería, pero eso nada tiene que ver con los misterios de la humanidad. O sea, la astronomía, nosotros sabemos que está basada mucho en lo que es en los números, en el estudio de las estrellas, de los astros, de los cometas. Pero así como eso tiene una relación directa con nuestro planeta Tierra, pues la astronomía también tiene una, digamos, una relación o una la palabra exacta es una influencia directa en la vida del ser humano, en la vida de nosotros. Aquí tenemos la astrología de los Vedas en el siglo VIII. Entonces vemos ahí también en la historia cómo está representada. Bien. Aquí tenemos también esos 12 signos zodiacales en la Edad Media. La civilización árabe. Y acá hay un piso de, ay, se me fue, el piso de una iglesia, de una basílica, que es la Basílica de Saint-Denis en París, Francia. Ese piso también está allí con todos esos 12 signos, la representación de esos 12 signos zodiacales. En la iglesia de San Miguel y todos los ángeles en el Reino Unido en la Edad Media. En la cúpula tiene 7 ángeles que representan a los 7 planetas y alrededor tiene los 12 signos zodiacales. Aquí tenemos también otra pintura, también de una iglesia de los 12 apóstoles del Cristo que están relacionados con las constelaciones. Entonces nosotros podemos ver que a través de los siglos siempre se ha estudiado la astronomía y la astrología, que hoy lamentablemente por situaciones pues se ha separado, pero es una misma ciencia. Ahora, aquí pues nosotros vemos también como la astrología y lo que es la medicina. Nosotros aquí, por ejemplo, en esta lámina podemos ver cómo cada signo zodiacal está inmerso, porque nosotros pensamos que los signos zodiacales solamente están allá en el cielo, en las estrellas, como una representación
y una influencia que recibimos de allá. Pero resulta que el esoterismo y el maestro Samael nos enseña que ese zodiaco está dentro de nosotros. O sea, ese zodiaco, todos esos signos zodiacales, Aries, Géminis, Tauro, Leo, bueno, todos los signos zodiacales están dentro de nosotros mismos y nosotros tenemos que conquistar, digamos, la parte vibratoria de cada signo. Entonces, nosotros aquí vemos también que está aquí, aunque aquí dice medicina, ¿no? Porque resulta que cada uno de esos signos zodiacales está directamente relacionado con un órgano del cuerpo físico. Rige directamente lo que es un órgano del cuerpo físico. Entonces, el ser humano en sí tiene ese signos zodiacales dentro de sí mismo y bueno, hay que conquistar, digamos, ese zodiaco dentro de nosotros para poder despertar nuestra conciencia. Bien. El ser humano es un sistema solar en miniatura que tiene en su interior los planetas y también las 12 constelaciones. Entonces hay un postulado sagrado que dice que como es arriba, es abajo, que como es afuera, es adentro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todo lo que nosotros vemos, cada sol, yo no sé, yo creo que a ustedes han visto hoy en día la tecnología ha hecho de que nosotros nos podamos informar mucho de lo que sucede en nuestro sistema solar, en nuestro planeta, bueno, en todo lo que sucede fuera de aquí. Y hay unas imágenes o unos videos donde muestran la cantidad de los miles de soles que existen, de los miles de planetas que existen, de que no solamente existe esta galaxia, sino que existen otras galaxias, que existen otros sistemas solares, que existen otras estrellas, que esto es algo infinito, que esto no se acaba, ¿sí? Pero que eso, o sea, todo eso que se sucede afuera también se sucede adentro, dentro del ser humano. Atómicamente, por ejemplo, los médicos, los cirujanos, los científicos han hecho muchos descubrimientos acerca de lo que es el cuerpo físico, pero no han podido decir lo último porque toda la vida lo han estudiado y lo siguen estudiando porque no se ha dicho lo último en el cuerpo físico, en la sabiduría, en la sapiencia, en ese misterio que tiene este cuerpo físico. Entonces nosotros vemos que todo lo que hay afuera está dentro de nosotros. Por eso aquí dice que el ser humano es un sistema solar en miniatura. Los planetas se mueven, evolucionan y progresan dentro de la conciencia. Dentro de la conciencia, el hombre es un zodiaco, dentro de la conciencia está el cinturón zodiacal. Existe la conciencia humana, pero también existe la conciencia universal. Esa conciencia universal que es de donde nosotros somos originados. Y aquí en este planeta Tierra, pues tenemos atómicamente una fracción de esa conciencia que en este caso se llama la esencia. Como hemos tenido muchas vidas antes de esta, ya hemos pasado por los 12 signos zodiacales. Por lo tanto, todos tenemos dentro de nosotros estos signos. La ley del karma, de acuerdo con la forma de pensar, sentir y actuar en existencias pasadas, define el signo solar de la próxima existencia. Bueno, entonces, en esta lámina nosotros vamos a estudiar que cuando nosotros salimos del paraíso, cuando caímos en la generación animal, que es este plano tridimensional de la materia donde existen los 7 pecados capitales, donde existe la maldad, donde existe la guerra, donde existe el egoísmo, donde existe todo lo que nosotros vemos a diario, está regido por unas leyes también. O sea, vivir en este planeta hay que cumplir unas leyes. Como hay leyes humanas, también hay leyes divinas. Las leyes humanas
nosotros, bueno, a veces la gente se da el lujo de violarlas, pero siempre, si una persona, por ejemplo, se pasa un semáforo en rojo, pues tiene que pagar una multa, ¿verdad? Entonces, si ya dijimos que como es arriba, es abajo. Entonces, aquí habla de lo que es la ley del karma y el signo zodiacal. Cada persona está regida bajo un signo zodiacal. Y eso lo determina la ley del karma. Entonces, así como existe la ley acá, existe una ley superior, la ley del karma. Los jueces de la justicia celestial, y ellos son los que determinan el signo en el que vamos a nacer. Dice también que hemos pasado por las 12 casas zodiacales, ¿sí? Nosotros no hemos tenido tampoco una sola existencia. Es absurdo pensar que nosotros, después de la caída edénica, para el regreso lo vayamos a hacer en una sola existencia. Nosotros tenemos, la vida sí es una sola, la vida es la que se desprende desde el absoluto hasta la que llega a un planeta, y cuando devuelve, esa sería una vida, pero dentro de esa vida hay muchas existencias. Entonces, en esas existencias es donde de las que habla aquí, ¿cierto? De que cada existencia, de acuerdo a la cabeza de legión que nosotros hayamos desarrollado más, porque vamos a estudiar aquí ahorita que cada uno de los signos tiene unas características positivas y unas características negativas. Las características negativas son las que están relacionadas directamente con esos 7 pecados capitales, y las positivas son las que nosotros tenemos que conquistar nuevamente porque están impresas dentro de nosotros, pero pues que se han olvidado un poco. Las influencias de las 12 constelaciones pueden canalizarse positiva o negativamente en virtudes y efectos, que es precisamente lo que acabo de decir, que todas estas influencias planetarias se manifiestan en la vida de todos los seres humanos, ¿sí? Es más, decíamos anteriormente que ese zodiaco está dentro de nosotros, todos los 12 signos zodiacales, y tienen una directa influencia en la vida de nosotros, pero en el momento del nacimiento hay uno que lo marca más, y ese es el que tenemos actualmente, y ese es el que vamos a estudiar también. Bueno. Entonces dice, cada ser humano nace en cada reencarnación humana bajo una estrella diferente para liberarse de las deudas del ego poco a poco. O sea, el zodiaco, los planetas, las estrellas, ellas tienen una inteligencia, tienen una conciencia, y esa conciencia pues es la que nos va a ayudar a nosotros a liberarnos de las leyes materiales, de las leyes, digamos aquí, físicas, para poder trascender, para poder despertar la conciencia. Bien, entonces, en el universo hay cientos de miles de millones de galaxias. Por término medio de galaxias tienen cientos de millones de estrellas. Se calcula que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Eso equivaldría a más o menos 10 sextillones de estrellas. O sea que lo que estábamos diciendo hace un ratito, ¿cierto? Que existen miles y miles y miles de estrellas, y de sistemas solares y de soles. Y entonces a veces nosotros cuando nombrábamos esos 7 pecados capitales, o sea, nosotros comparados con el universo, comparados con los universos, pues en realidad no somos o sea, somos un granito muy pequeñito, ¿no? Bien, entonces como hay miles y miles de sistemas solares, miles de planetas, miles de estrellas, hoy vamos a estudiar también nuestro sistema solar de Orso, ¿sí? El sistema solar de nosotros se llama Orso y está compuesto de 9 planetas.
Entonces nosotros vemos el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Todo el sistema solar resulta ser el cuerpo celeste de un gran ser, el Logos, el sistema solar respectivo, el inefable. Entonces, si nosotros tuviéramos esa capacidad, esa conciencia despierta, nosotros podríamos ver que, como dice aquí, ¿no? Es el cuerpo celeste de un gran ser, o sea, nosotros podríamos ver un gran ser humano y nosotros como seres humanos, un átomo de ese ser humano gigante, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos hace un rato de que todo lo que es afuera es adentro. Nosotros somos un microcosmos y afuera está el macrocosmos, pero dentro de ese macrocosmos estamos nosotros, que somos el microcosmos. O sea, eso se relaciona, nos correlacionamos o tenemos influencia directa de todo lo que sucede en todos los planetas y en este sistema solar. Bien, entonces, bueno, la ley del 7 y los planetas que rigen el sistema solar y todo lo que hay en él. Bueno, para explicar la ley del 7, pues nosotros primero debemos explicar la ley del 3, que es la ley de la creación. La ley de la creación es un polo positivo, un polo negativo y un polo neutro, ¿cierto? Y esa es la creación. Por ejemplo, para que haya la luz de un bombillo tiene que existir esos tres. En el amanecer de la vida también existían esas fuerzas primordiales que ya esotéricamente hablando se denomina la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo y la fuerza del Sacratísimo Espíritu Santo, y de ahí emana la vida. Y de ahí empieza a partir, ahora sí, lo que es la ley del 7, que es la ley de la organización, la ley que organiza, ¿sí? El 7 está presente, nosotros tenemos los 7... estábamos hablando de los 7 pecados capitales, los 7 días de la semana, los 7 planos de la naturaleza, en este caso los 7 planetas. Hace un rato, en la lámina anterior, nosotros veíamos que eran 9 planetas de nuestro sistema solar, pero en este momento vamos a hablar de estos 7 porque son 7 que dirigen, 7 que gobiernan, son 7 que dirigen este sistema solar. En este caso son los 7 que vemos acá, que es Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Ustedes ven el Sol y la Luna metidos como planetas porque son los organizadores que tienen sus regentes. Ya vamos a ver. En el núcleo estelar de cada sol sideral, de cada planeta, de cada satélite lunar o de cada cometa, hay siempre un templo corazón que constituye la morada sagrada de un genio sideral, el Logos. De este modo, todo el infinito es un sistema de corazones, razón por la cual la astrología esotérica es la religión de la luz y del corazón. Bien, entonces nosotros vemos que es muy clara la lectura, ¿no? O sea, que cada planeta, cada estrella, cada cometa es un ser viviente, tiene vida. O sea, nosotros, lamentablemente por ese pecado capital del egoísmo, nosotros pensamos que somos únicos en el universo, pero no es así. Nosotros, los seres humanos, digamos que somos los seres en la creación menos evolucionados, por decirlo de alguna manera. O sea, somos los que menos sabemos. Todos los seres que están en otras regiones, en otros mundos, en otros soles, en otras galaxias, tienen conciencia 100% despierta, mientras que nosotros no. Nosotros somos como un embrión, nosotros estamos como en proceso para ese despertar, en ese proceso. En últimas, cada sol, cada planeta fue alguna vez un ser humano. Por eso es que estamos estudiando esta conferencia, porque nosotros en este tema tenemos que capturar que nosotros tenemos que tener una aspiración, y esa aspiración primero que todo, pues es unirnos con esa conciencia universal, con nuestro real ser. Y de ahí, más adelante, ¿cierto?
digamos que esa conciencia se funda con la conciencia de un planeta, de un sol. Entonces, cada planeta tiene un regente en el templo corazón, que es lo siguiente que vamos a ver, que son los regentes de los 7 planetas. Entonces, nosotros vemos que cada planeta, como lo decía la anterior lámina, pues tiene un corazón y un trono, digámoslo de alguna manera, y de ahí hay un regente o un genio sideral. El genio sideral es el que rige el planeta y le da unas características al ser humano, al planeta como tal, mejor dicho, a toda la creación. Entonces, Gabriel es el logos de la luna, Rafael es el logos de Mercurio, Uriel es el logos de Venus, Michael es el logos del Sol, Samael es el logos de Marte y Zachariel es el logos de Júpiter, Orifiel es el logos de Saturno. Esos nombres que nosotros vemos ahí los hemos escuchado en la Biblia, ¿verdad? Y se llaman los ángeles o los arcángeles. Esos ángeles o los arcángeles son los que gobiernan estos planetas. Bien, ahí. Ahora, aquí tenemos otra lámina que habla pues precisamente de esas dos fuerzas que hablábamos hace un rato. Está el triángulo arriba, que está representando como la divinidad, en la punta superior Padre, Hijo y Espíritu Santo. El triángulo inferior como los 3 aspectos ya materiales acá en el mundo físico. Bien. Dice, los 7 logos rigen los destinos humanos. Estas fuerzas son los rayos de los genios planetarios que pueden modificar todos los acontecimientos humanos, aunque el horóscopo esté lleno de cuadraturas y oposiciones. Bien. Bueno, entonces nosotros vemos que en el horóscopo, digamos, convencional, existen unas cuadraturas. O sea, en el momento que una persona nace, están presentes un conjunto de planetas. Y ese conjunto de planetas, de acuerdo a la posición que tienen, es que nosotros hemos escuchado hablar de lo que es el mapa astral. Y que en ese mapa astral, o sea, que la vida de la persona tiene unas características de acuerdo a ese signo y de acuerdo a ese mapa astral. Entonces, pero aquí, por ejemplo, hacemos la aclaración que ya en la parte esotérica, estamos hablando de esa parte exotérica, que es como la parte del estudio de los 12 signos zodiacales, simplemente con fines materiales. Pero aquí vamos a estudiar la parte esotérica. Entonces, en la parte esotérica, es cierto que esas cuadraturas tienen una influencia directa en la vida de la persona. Sin embargo, nosotros como seres humanos tenemos el libre albedrío. Y ese libre albedrío es el que es capaz de modificar los acontecimientos. O sea, nosotros tenemos poder de decidir. Es cierto que nosotros tenemos, digámoslo de esta manera, o sea, como un camino marcado por las estrellas. Él está marcado por las estrellas. Sin embargo, de acuerdo a la forma de pensar, sentir y actuar de una persona, puede cambiar ese destino, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro planeta que muchas personas, o sea, todos en este planeta sufrimos. Si no se sufre por una cosa, se sufre por la otra. Si no se sufre por dinero, se sufre por amor. Si no se sufre por amor, se sufre por dolor, por enfermedades, por una cantidad de cosas. O sea, el ser humano vive en un constante sufrimiento, pero no comprende de que ese sufrimiento es causado lamentablemente por el ego, por esa segunda naturaleza que son esos 7 pecados capitales y que necesita hacer un trabajo de tipo interior para poder, digamos, trascender. Y para poder trascender va a ser asistido, va a ser ayudado por esos regentes de esos planetas.
Entonces, si va a ser ayudado por esos regentes, entonces pueden cambiar esas cuadraturas o puede trascender esas cuadraturas ya del signo zodiacal. La luna, con su regente Gabriel, tiene influencia directa en la vida del ser humano, en la familia, en las emociones, tiene que ver con la familia, con la mamá, con el papá, con cuidar, con nutrir, con proteger. O sea, la luna, la característica es la familia. Mercurio, su característica es, tiene que ver o nos ayuda a nosotros también en la parte física, en la parte, digamos, material aquí, tiene que ver con la ciencia, con el comercio, con la comunicación escrita o hablada. Tiene que ver con la mente, el dios de la elocuencia, ese es Mercurio. ¿Quién es Venus? Venus es el dios del amor, de la sexualidad, del matrimonio, de la música, de la pintura. El sol, ¿cómo influencia nuestra vida? El sol, pues él es el que da la vida, ¿no? Es el dador de vida. Él le otorga al ser humano liderazgo, carisma, individualidad, vocación. Marte. Marte es considerado el planeta de la guerra. Le otorga a la persona la fuerza, la lucha, o sea, la capacidad de resistir pruebas, de resistir, digamos, momentos difíciles de su vida. Asuntos relacionados con guerras y policías, o sea, también podemos pedir ayuda a estos regentes para que, digamos, si nosotros tenemos situaciones, digamos, de policías, de altos mandatarios, pues también podemos acudir a estos logos para que nos ayuden. Júpiter tiene que ver con la religión, la filosofía, la justicia, los maestros espirituales y las doctrinas espirituales. Saturno, que es el anciano, tiene que de los planetas, tiene que ver con la responsabilidad, la agricultura y la muerte del ego. Bien. Esto ya lo hablamos, aquí pues vemos representada en esta figura una persona que tiene el zodíaco interno. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno ya a lo que son los signos zodiacales. Bien. Bueno, en esto de los signos zodiacales, vamos a ver que aquí el zodiaco empieza con Aries. Aries, nosotros todos sabemos de que lo rige de más o menos en un periodo de 30 días. Oscila, a veces cambia 1 o 2 días, de acuerdo a cuando empiece Aries, que empieza siempre en el equinoccio de primavera. Entonces, Aries empieza el 21 de marzo hasta el 20 de abril. Su elemento es el fuego y lo rige el planeta Marte. Aries, sus características negativas. Vamos a ver, digamos, la característica negativa de Aries, pero también las que nosotros tenemos que canalizar. O sea, nosotros como seres humanos somos canalizadores de energía y podemos canalizar estos signos de la forma que nosotros decidamos, ¿sí? Entonces, sí hay una tendencia, como decíamos anteriormente, hay una tendencia característica en la forma de ser, de pensar y de sentir, pero pues que nosotros podemos canalizarla de una forma positiva y con el objetivo de despertar la conciencia. O sea, realmente este tema pues es demasiado extenso y pues prácticamente que en este tiempo pues no vamos a poder verlo todo, pero digamos que vamos a ir estudiando a Aries. Aries en su parte negativa tiene el egoísmo, la ira, la impaciencia, la impulsividad y la falta de diplomacia. Aries está regido por Marte, que es el dios de la guerra. Entonces, si la persona dentro de ella tiene una legión que se llama ego, y el ego es el que canaliza esa fuerza de Marte,
pues la va a canalizar de una forma, en este caso negativa, y se vería de esta manera, o sea, se vería como egoísta, como una persona egoísta, como una persona iracunda, como una persona que le falta paciencia, que es impulsivo, que habla cuando no debe hablar, ¿cierto? Que le falta diplomacia. ¿Pero por qué? Porque, bueno, también es un signo de fuego. Entonces, eso hace de que si Aries, o sea, todos los signos tienen, digamos, esa parte de simplemente es como nosotros la canalicemos. La característica es esa. Pero si la persona despierta conciencia, por eso aquí abajo pusimos luz conciencia, porque resulta que a mayor conciencia, mayor luz. Si una persona empieza a despertar conciencia y se da cuenta de que eso le trae malestar al mundo, porque es que no le trae malestar solamente a la persona, sino le trae malestar al mundo, la persona empieza a darse cuenta que pues tiene que hacer un cambio interior, porque el objetivo de que nosotros veamos esta conferencia es precisamente que tengamos un cambio interior. Bien, entonces, si ya lo canaliza la esencia, la conciencia, que es el objetivo, entonces la persona, ese ariano ya no va a tener esas características o esa canalización negativa, sino que va a ser una persona independiente, va a ser una persona que tiene iniciativa, que tiene acción, que tiene audacia, que tiene mucha valentía, que tiene mucha fuerza, que se puede lanzar a grandes proyectos, a grandes empresas, a grandes logros y los cumple. ¿Por qué? Porque tiene esa fuerza en su naturaleza. Nosotros vemos, por ejemplo, que él es representado en un cabrito y ese cabrito, él es bien arriesgado y se para en las punticas de las altas montañas y no se cae, porque tiene una gran fortaleza y es arriesgado. Entonces, la conciencia, pues ahí digamos que esa es el trabajo que tenemos que hacer. Eso no le ocurre solamente a Aries, o sea, nosotros ya dijimos que ese elemento Aries también está dentro de nosotros, ¿sí? Pero digamos que la persona que nació bajo la regencia, pues va a tener una influencia mayor. Pero dígame quién de nosotros no tiene estos elementos adentro, el egoísmo, la ira, la impaciencia, la impulsividad, todo eso también tenemos que trabajar con nuestro signo Aries dentro de nosotros, teniendo esa independencia. Bien, ahora tenemos el signo de Libra. Bueno, aquí no tiene el orden que comúnmente tiene digamos, en los que estudian el zodiaco. No tiene ese orden, porque, bueno, nosotros estamos estudiando la parte esotérica. Vamos a ver la parte complementaria de Aries y en este caso es Libra. El complementario es el signo que está justamente enfrente en el cinturón zodiacal, o sea, aquí en esa ruedita. Nosotros vemos que ahí en ese cinturón zodiacal, justo el signo que tiene al frente es el complementario. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le falta al uno, entonces el otro se lo aporta. Y por eso se llaman complementarios. Pues también ahí también está el ascendente y el descendente, pero bueno, se nos alargaría mucho la conferencia, entonces vamos a ser más sintéticos en el tema de las características y de la canalización que debemos hacer todos nosotros con este zodiaco interno. Libra, del 23, del 09 al 2210 lo rige el aire, de septiembre a octubre, ¿no? Lo rige el aire y el planeta que lo rige es Venus. Bien, la parte negativa de Libra, ¿cuál es? La falta de individualidad. O sea, Libra tiene una característica o una influencia directa negativa de que la persona tiene que tener a alguien que le diga las cosas. O sea, no tiene esa capacidad, pero pues realmente esa capacidad es por el ego. Nosotros, Libra dentro de nosotros, pues no tiene esa capacidad porque dentro de nosotros no somos individuales. Dentro de nosotros hay muchos yoes, hay muchas características negativas, muchas egoicas, que hacen que nosotros no tengamos esa individualidad. La dependencia.
Entonces, pues está muy relacionado. La intrusión, bueno, ese elemento tiene que ver mucho como con meterse en la vida ajena, ¿cierto? La falsedad, la vanidad y la indecisión. Esa es, digamos, como la influencia negativa de ese signo, pero que nosotros debemos canalizarlo por la conciencia, y esa canalización de la conciencia vendría a darse esos valores que tenemos que conquistar, que vendría a ser el amor, la diplomacia, saber convivir, intermediar, la simpatía y el amor al arte. También aquí vemos, por ejemplo, que Libra tiene, el signo es una balanza. Entonces, por ser una balanza, pues tiene que ver con el rayo de la justicia, ¿cierto? Entonces, en ese rayo de la justicia, a veces Libra, pues como que no cae bien la persona del signo Libra, porque él tiende a ser muy correcto, por ser la balanza, él tiende a ser siempre muy justo, o sea, no irse para un lado más que el otro, entonces a veces no son bien adoptados por las personas. Sin embargo, pues sí tenemos esa parte negativa, ¿no? Pero la idea es que nosotros, Libra dentro de nosotros, podamos conquistar esos valores. Tenemos al Tauro. Tauro va del 20 de abril al 5 de mayo. Entonces, la parte negativa es un signo de tierra, es un signo fijo y lo rige Venus. La parte negativa es la lujuria, la terquedad, la posesividad, el materialismo, el comodismo y la resistencia al cambio. En este signo, sí, nosotros vemos que los taurinos son fijos, ¿sí? Y tienden mucho a tener la razón, o sea, y a la posesividad. Ellos son muy posesivos, o sea, el tema de que todo es mío, 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 mi casa, mi carro, hasta las personas, quiere tener un signo posesivo. Y pues no debe ser así, ¿verdad? Porque digamos que esa es la parte egoica. También tiene que ver con la glotonería, pero también, por ejemplo, aquí está la lujuria como cabeza de legión, entonces es una glotonería de tipo sexual, o sea, que puede caer en los excesos sexuales y pues llevándolo a una degeneración sexual. Pero pues ese elemento también está dentro de nosotros. El signo Tauro dentro de nosotros cuando se enoja también, por ejemplo, es como un toro, o sea, él es manso, 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 pero cuando se enoja, pues también su característica es muy terrible. Entonces, la parte que debemos canalizar, o mejor, canalizada por la conciencia que nosotros tenemos que conquistar, entonces es el erotismo, la apreciación de la belleza, el manejo de materiales, la persistencia, la tranquilidad y la estabilidad. O sea, eso es lo que la conciencia tiene que canalizar, es lo que nosotros como seres humanos tenemos que conquistar. Ya el signo como tal, digamos, él es muy dado a las artes, es muy trabajador. Y bueno, él puede trabajar, por ejemplo, hay muchos artistas que han hecho obras espectaculares y están bajo este signo. Esotéricamente también el Tauro tiene que desarrollar el verbo, ¿sí? Está relacionado con la palabra, o sea, con ese legado, con esa semejanza que tenemos con Dios, que es el verbo, porque la creación se hizo a través del verbo. Y nosotros, otra de las semejanzas que tenemos, aparte de la genética espiritual, es el verbo, la palabra, el poder de la palabra. Antiguamente se hacía un negocio con la palabra. Hoy día ni con todas las miles de firmas a veces se cumple. Bien, tenemos el signo de Escorpio. Escorpio está del 23 de octubre hasta el 21 de noviembre. Es un signo de agua. Lo rige también Marte y Plutón.
Su parte, digamos, canalizada por el ego, por la parte negativa, vendría a ser una persona obsesionada, manipuladora, que le gusta tener el control de las personas, de las cosas. Es una persona que tiene mucha ira, rencor, celos, paranoia, autodestrucción. Es una persona que está llena de rencores. Y bueno, todos estos elementos también se manejan dentro de nosotros. Todos nosotros vemos que esos elementos a veces también, por el hecho de la condición egoica, pues también se manifiestan en nosotros. Canalizados por la conciencia, entonces vendría a ser la sexualidad sagrada. La transformación, la regeneración. Escorpión es un signo que tiene una característica que es muy dado, que puede llegar a ser muy bueno, si se propone a canalizar las cosas de la conciencia. Pero si se deja llevar por el ego, puede caer en los extremos más negativos que puede tener la influencia de ese planeta en la persona, en este caso Marte. La persuasión. Una cosa es tener autocontrol y otra cosa es la persuasión, ¿cierto? La persuasión es esa capacidad que tiene una persona de mostrar, tener razón sin necesidad de obligar a nadie. El autocontrol. O sea, ya el escorpión o esa fuerza de Marte, pues demuestra un control dentro de nosotros mismos. Ya es una persona que no se deja provocar, no es una persona que vive de las emociones. Y la superación, o sea, esa superación es una persona que es constante, que lucha hasta que logra lo que se propone. Bien. Bueno, aquí pues hay una pequeña cuñita donde nosotros pues estamos invitando a las personas a tomar el curso ya presencial, como ya dijimos hace un ratito. Tenemos salas de conferencias en Roma, en Bolonia y en Torino. Entonces estamos invitando cuando termine la conferencia en este mismo chat, ustedes pueden dejar su manito y nosotros nos comunicaremos con usted para el inicio de las clases en el lugar donde se encuentren. O si están en otro país, pues también le enviaremos los lugares, las direcciones para que puedan ir a esos lugares. Bien, ahora continuamos con el signo de Géminis. En el signo de Géminis, bueno, nosotros vemos que está del 20 de mayo al 21 de junio. Es un signo de aire que está regido por el planeta Mercurio. La parte, la parte canalizada por el ego en Géminis sería pensar demasiado, o bueno, tiene que ver mucho con el razonamiento, ¿no? La acumulación de información, desequilibrio en la comunicación, dualidad, dudas, inconstancia. O sea, generalmente los nativos en Géminis tienen una característica y es que son muy buenos para iniciar cosas, pero no las terminan, precisamente por esa inconstancia. Pues estamos hablando del tipo negativo de Géminis, ¿no? O la parte egoica de Géminis. Y pues también se caracteriza mucho por esa dualidad, por esa indecisión, porque un día que quiere hacer las cosas y el otro día ya no quiere, y bueno, esa dualidad es muy característico de las personas bajo este signo. Y bueno, la parte esotérica, digamos, que de Géminis tiene que ver mucho con lo que es ese diástole y ese sístole, porque tiene que ver con también esos dos, con Castor y Polus, que son los que representan esta casa zodiacal, y que ahí hay un misterio de lo que es la respiración, lo que es la inhalación y la exhalación de la vida, y también digamos que en ese signo, para poder manejar o para poder dejar de razonar, una persona puede
concentrarse en su respiración y bueno, de hecho, en los cursos nosotros aquí aprendemos a hacer muchos ejercicios de respiración para llegar también a la meditación. Entonces, y pues la respiración hace parte extraordinaria para eso. La parte canalizada por la conciencia en este signo sería la inteligencia, la curiosidad, la comunicación oral y escrita, la elocuencia, la versatilidad y el sentido del humor. O sea, nosotros vemos de que cuando una persona se da la tarea de hacer un trabajo interno, digamos que muta, transforma eso negativo en positivo. Entonces, ese razonamiento pues ya desaparecería y aparecería como inteligencia. Una cosa que tiene Géminis es, por ejemplo, la capacidad, cuando hablamos de curiosidad, no es una curiosidad mecánica, sino ese constante aprendizaje, disposición al aprendizaje todo el tiempo. Bueno, entonces, bueno, ya leímos los otros, pero queríamos, bien, Sagitario. Sagitario está del 22 de noviembre al 21 de diciembre, es un elemento de fuego y lo rige el planeta Júpiter. La parte canalizada egoica vendría a ser la arrogancia, el juicio, la fe ciega, la exageración, los excesos, los despilfarros y el libertinaje. Los nacidos bajo este signo de Sagitario, como dice ahí, tienen exageración en los excesos. Aquí, por ejemplo, la fe ciega. Nosotros vemos mucha gente que se cree santa, que se cree, incluso pues eso se ve mucho en los religiosos, ¿no? Donde se ve esa fe ciega, o sea, que no cambian su punto de vista. Y eso es un aspecto sagitariano dentro de las personas. O sea, que es lo que no le dan oportunidad a otra persona porque tienen una fe ciega. Bueno, y no solamente en una religión, sino también en sus creencias. Tienen sus propias creencias y bueno, son personas que son cerradas y uno les dice, les explica y no. Entonces, eso es un aspecto sagitariano. Y bueno, los nacidos bajo ese signo, pues tienden mucho a todos los excesos. Ese es el tipo inferior de Sagitario. Pero canalizado ya ese signo por la conciencia, entonces eso ya, esa arrogancia se convertiría en sabiduría, porque Sagitario es un signo que también está dispuesto a aprender todo el tiempo, a escudriñar el fondo de todos los misterios de él mismo, de la humanidad, del cosmos, bueno, entonces sería un gran trabajo poder trabajar con esa sabiduría de este planeta Júpiter y de Sagitario dentro de nosotros. La filosofía, la fe, el optimismo, la gratitud, la generosidad, la enseñanza y la motivación son aspectos que nos brinda Júpiter, son aspectos que nos brinda la constelación de Sagitario, o sea, somos ayudados directamente por estas estrellas. Bien, tenemos el signo de Cáncer. Cáncer es un signo de agua que va del 20 de junio al 21 de julio, al 7 de julio. Lo rige la luna. La luna en nosotros, bueno, pues tiene una acción directa en el planeta. Nosotros sabemos que la luna, por ejemplo, tiene que ver con las mareas, con las aguas y con muchos procesos que se suceden en el planeta y pues el ser humano no es una excepción. La luna dentro de nosotros, negativamente canalizada por el ego, entonces se vería como apego, infatalismo, o sea, la persona es como dramática, la hipersensibilidad, la emotividad, permanecer demasiado tiempo en casa. El cangrejito pues le gusta estar como allá en su casita, como ahí no es de mucho movimiento y tiene que conquistar o canalizar las virtudes relacionadas con la familia, que decíamos que
que Gabriel, que rige la luna, pues tiene que ver todos los aspectos familiares, ser un buen padre, ser un buen hijo, ser un buen esposo, y bueno, y sobre todo un buen ciudadano. Cuidar y proteger la vida en todas sus formas. El signo cáncer dentro de nosotros es esa sensibilidad hacia la vida, de cuidar una plantica, de cuidar un animalito, de cuidar todo lo que tiene vida. Ahora vamos con Capricornio. Capricornio va del 22 de diciembre, perdón, del 22 de diciembre al 20 de enero. En su parte negativa, egoica, el capricorniano se vería como una persona fría, como una persona rígida, lleno de pesimismo, lleno de apegos, apego a los estatus, ¿no? Digamos, a los títulos que tiene o a las posesiones materiales que tiene. La falta de melancolía, a veces pareciera una persona cruel, ¿no? O sea, se ve una persona demasiado como que no tuviera sentimientos. Pero pues digamos que es una característica saturniana, es un elemento de tierra, o sea, es un elemento fijo. Lo que debe conquistar o desarrollar dentro de la conciencia de nosotros, ese signo, es realizar una vocación. Tiene un sentido, la vocación tiene que ver con la responsabilidad, o sea, con el cumplir de los deberes. La vocación es para lo que nacimos, cuál puesto tenemos nosotros en una sociedad, en la familia, bueno, en todo lo que nos rodea. Entonces, es una persona muy responsable. La disciplina, la madurez, la seriedad, la planificación, la autonomía. Esos son aspectos canalizados ya por la conciencia que dentro de nosotros pues tenemos que trabajar. Leo, pues sabemos que es un signo de fuego, lo rige el sol y va del 23 de julio al 22 de agosto. Leo es el corazón del zodiaco, pero lamentablemente en la parte negativa se podría ver como una persona narcisista, una persona orgullosa, vanidosa, que le gusta siempre llamar la atención, ser protagonista, los excesos, la tiranía, la ira. Los leos son personas que negativamente o positivamente se hacen notar, siempre se hacen notar. Entonces, bueno, nosotros sabemos que tenemos que canalizar la conciencia en conocer nuestro verdadero ser. Es buscar como ese connubio. Como Leo también tiene que ver con el corazón. O sea, Leo es el corazón del zodiaco y también tiene que ver con el corazón humano. El corazón humano, pues tiene que, digamos que dentro de ese corazón se mueven los sentimientos más sublimes. Y dentro de esos sentimientos sublimes está el conocimiento de la divinidad, o mejor, se mueve la esencia, la divinidad dentro de nosotros. Entonces, una persona que despierte el corazón, una persona que se conecte, que se desconecte un poco de la mente, un poco de la parte material, pues puede conectarse con su ser, con su corazón y en este caso con Leo. Ese elemento también... este signo tiene el carisma, la alegría, la creatividad y la generosidad. O sea, una persona que siente a su ser en el corazón es una persona alegre, llena de bondad, llena de carisma, que siempre está buscando, digamos, que él y las personas que lo rodean pues sean felices. Aquí tenemos también el signo de Acuario. Acuario es el rebelde del zodiaco, el acuador. Bien. Va del 21 de enero al 18 de febrero, lo rige el aire y el planeta Urano. En la parte negativa es rebelde, demasiado racional, caótico, tiende a la desobediencia, al orgullo y a ser antisocial.
Esa es la parte negativa de Acuario dentro de nosotros, o sea, nosotros todos tenemos esa rebeldía y bueno, toda ese caos dentro de nosotros. Pero si utilizamos, Acuario es el signo de la revolución, ya hablando esotéricamente, o sea, es el signo que va rápido, que revoluciona, que se mueve, no revolución de pelea, de guerra, sino una revolución interior. Entonces, una persona revolucionaria podría ya desarrollar conscientemente lo que es la inteligencia, el altruismo, es una persona altruista todo el tiempo, la cooperación, la originalidad, y es visionario, o sea, siempre donde pone el ojo pone la bala. Eso con el signo de Acuario. Tenemos a Virgo. Virgo dentro de nosotros en la parte negativa. Bueno, él rige a los nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre. Es un signo de tierra y lo rige Mercurio, también es un signo de Mercurio. En la parte negativa tenemos detallismos, crítica, ateísmo. Ah, sí, el ateísmo es característico de los Virgo. Hoy día, pues hay muchas personas que por tener, digamos, esos yoes desarrollados, pues caemos en el ateísmo y no creer en nada de tipo espiritual. Bien, la preocupación, el perfeccionismo, la culpabilidad, la avaricia y la hipocondría. Esa es la parte negativa de Virgo. Virgo lo representa una virgen. La virgen pues representaría esa parte conscientiva que puede ya trabajar con el discernimiento, la perfección, el amor al trabajo, la higiene, la eficacia, la organización en lo económico. Virgo es un signo muy organizado, que bueno, él tiene una crítica muy, ¿cómo se dice? Una crítica que puede construir o que puede destruir, ¿sí? Entonces, en la parte negativa es una crítica destructiva, pero en la parte superior es una crítica que hace crecer a él mismo y a todas las personas que lo rodean. Entonces, ese es el tipo de Virgo, pero dentro de nosotros, pues también debemos trabajar ese signo. Tenemos el signo de Piscis. Piscis va del 19 de febrero al 20 de marzo. Es un signo de agua, lo rige Neptuno. El signo de Piscis, pues en la parte esotérica tiene que ver con el ocultismo práctico y con el servicio a la humanidad, porque ese signo es muy sensible. Es un signo que es muy intuición, maneja mucho lo que es la intuición, pero pues a nosotros todo lo que nos daña siempre es como la parte egoica. Entonces ya un pisciano que es demasiado sensible, pues ya puede caer en la ilusión, en la fantasía, en las adicciones, pero bueno, no como vicios grandes, sino como a los juegos, al cigarrillo, bueno, que puede caer debido a esa emotividad que tiene, a la desorganización, el autoengaño, la victimización, la hipersensibilidad, o sea, lo que son los signos de agua tienden a ser muy, muy sensibles, pero bueno, es algo que se tiene que canalizar con la conciencia para poder trascender. Bueno, en su parte positiva tenemos la inspiración. Los piscianos con desarrollo de la conciencia son súper inspirados, compasivos, introspectivos, empáticos, se ponen en el lugar de los demás, la caridad y la espiritualidad. Entonces, esas son características que nosotros también podemos desarrollar dentro de nosotros mismos. Piscis, y bueno, hasta ahí pues hemos terminado, digamos que no pudimos estudiar por el tiempo, pues otras características de los mismos signos.
porque bueno, hay mucho por hablar, o sea, uno podría quedarse hablando muchísimo, muchísimo de todas las características que tenemos que desarrollar en nuestra conciencia de cada uno de estos signos zodiacales y pues desde luego trabajar el de nosotros mismos, porque como decíamos en una de las láminas, el signo en el que nosotros nacimos son las características que más tenemos que trabajar en esta existencia, o sea, en esta existencia debemos trascender toda esa parte, o mejor, eliminar toda esa parte negativa del signo y conquistar esos atributos que están ya dentro de nuestra conciencia. Entonces, bueno, les damos gracias por haber estado conectados hoy en esta sala. Y bueno, como dijimos ya en Bolonia, Torino y Roma, pues tenemos salas presenciales. Los que quieran pues participar se pueden conectar y nosotros vamos a estar pendientes para poder hacerles llegar las direcciones o ponerlos, fijar los horarios para que tomen las conferencias. Bueno, vamos a revisar aquí por aquí el chat. Ay, qué pena con ustedes, no tenía la presentación. Bueno, lo que pasa es que se estaba trabajando con dos computadores y entonces, bueno, yo tenía apenas aquí el de la vista de, de, de las diapositivas, entonces pedimos una excusa. La conferencia lamentablemente no queda grabada porque, bueno, en este programa no nos permite, pero ya habrán unas próximas que se puedan grabar. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues se abre ahora el espacio para las preguntas. Bueno, entonces, Hay dos preguntas. Una pregunta por México. en México, si hay gnosis, claro que sí, sí, nosotros por México la pregunta o si hay gnosis allá, no comprendo. Sí, le pide dónde y cómo para el curso en México. Para el curso en México, claro que sí. Bueno, para el curso en México, sí, ahorita terminando la llamada, en el mismo chat, por favor me deja los daticos y yo allá en México ya le paso la dirección exacta y el instructor que lo puede atender y los días en que lo puede atender, claro que sí. Y también, Bueno, acá María Milagros, gracias por compartir las enseñanzas, con mucho gusto. y, En Argentina, sí, en Argentina también tenemos para dictar las salas de conferencias los lunes y los viernes. Entonces también vamos a enviar, por favor, todas las personas interesadas, pues en el chat del WhatsApp vamos a interactuar por allí y yo les doy la dirección exacta y todos los enlaces para que se puedan comunicar. perdón, hay Carlos que tiene levantada la mano. Espérame que no veo. Es que lo que pasa es que estamos trabajando. No, desde este computador no me sale. Bueno, Si quieres me la lees y yo la contesto no, por... él tiene la mano levantada, entonces Ya, no ya, hay ya. una pregunta. Creo que la va a hacer de voz, creo. Ok. Sí. Carlos. Bueno. No, parece que seguro se equivocó. Y también hay Adrián que Adrián. Ya. tam- Adrián.
Hola, Hola, Adrián. tengo una pregunta. Me ubico en Sí, Canadá en y vi que Canadá. sí, solo hay en Toronto y en Montreal. Yo estoy en Calgary. Sí. Bueno, Adrián, nosotros podemos cuadrar podemos iniciar un curso, así como lo estamos haciendo por este medio, hasta Sí, cierta conferencia. Entonces, si usted gusta, pues también podemos empezar el curso por este medio. Entonces, también, por favor, me deja sus daticos en el WhatsApp y yo con mucho gusto me comunico y podemos iniciar las primeras conferencias por este medio. ¿Le parece? sí, me parece muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, así quedamos. ¿Alguien más? ¿Sugerencias? Bien, muchas gracias por los comentarios que hacen. Les pedimos una excusa porque, bueno, hoy tuvimos demasiados inconvenientes con los equipos de computador, de pronto por eso no se presentó, no se puso la presentación como se debía. O sea, hoy tuvimos, la verdad, muchos problemas con la conexión, entonces pedimos una excusa, pero igual agradecemos a todos su presencia y los esperamos a todos que lleguen a las salas de conferencias, igual entren a la página www.gnosisitalia.eu, pueden entrar a las páginas y conocer más temas de nuestra doctrina, de nuestro estudio, de nuestro instituto, donde estudiamos temas por ejemplo, vemos temas de qué es más allá de la muerte, vamos a profundizar en todo lo que tiene que ver con el ego, profundizar sobre la conciencia. Bueno, hay muchos temas de medicina, de cábala, de numerología que nosotros todos estudiamos y que todo es con el objetivo de llegar algún día a ese origen de donde salimos, pero que no sabemos cómo regresar. Pero dentro de los estudios gnósticos, pues están todas las prácticas y todas las claves para desarrollar la conciencia. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a dejar hasta aquí y hasta la próxima. Perdón, hay una pregunta. Dice, Sí, ¿cómo apareces en WhatsApp para dejarte mis datos? Quiero tomar el curso virtual. virtual. Adrián lo pide. Adrián, te conectaste si todos los que se conectaron por el WhatsApp, aparece, no tengo el celular aquí, aparece como astrología esotérica, o sea, astrología esotérica y aparece Gnosis Italia. Entonces ahí así me puede conseguir en el chat. Igual todos los que se conectaron por el grupo, ahí mismo me pueden escribir y ahí mismo cuadramos todo lo de las conferencias. ¿Hay algo más? No, Bien. muchas gracias. Bueno, ustedes de antemano, muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Está cerrado el grupo solo a moderadores. Bueno, eso lo escribe Joshua. Bueno, puede clicar en el nombre de Marta y le puede enviar un mensaje privado a ella y así puede hablar con ella. Ajá, sí, donde dice Marta. Sí, porque en el grupo no se Interactuar. puede interactuar, exactamente. Ajá, no puede interactuar, pero entonces sí, lo que tú estás explicando es muy, muy acertado. Vas al grupo, a los moderadores, ahí donde dice Marta, clicas y ahí ya nos podemos comunicar. Bueno, ¿Ok? no veo no veo otros comentarios, no sé. Bueno, ok. Muy, Bueno, yo creo que ya se nos fue el tiempo, entonces de verdad que agradecemos nuevamente por haber mantenido
ahí todo el tiempo tan atentos y casi que todo el tiempo conectados. Entonces, una feliz noche para todos y hasta una próxima conferencia. Feliz Buenas noche a todos. Buenas Feliz noches.